Ezequiel, vamos a hablar sobre la inducción miofacial. Me estabas comentando que hiciste la especialización en Madrid, pero nos gustaría que nos hablara qué es la inducción miofacial y cómo se diferencia de otras terapias manuales. La inducción miofascial se enfoca y se crea en ese enfoque del tejido llamado fascia. Hablando un poquito más técnicamente, la fascia es el tejido que abarca todo el cuerpo, de la cabeza a los pies, está desde lo superficial a lo profundo, es como un todo. Nos gusta ejemplificarlo de la siguiente manera. ¿Sabes? Cuando tienes una naranja, por ejemplo, que se deshidrata y Sí. queda como una división por allí entre en toda la circunferencia de la naranja, si la cortas. Bueno, eso es la fascia. La fascia cubre, cuida y permite el movimiento del cuerpo humano. Si no tenemos una fascia saludable, si tenemos restricciones en la fascia, es como una camisa de fuerza a la cual estás sujeta y quizás puedas mover los codos un poco, pero no demasiado. Por lo tanto, la fascia permite la calidad del movimiento siempre y cuando sea y esté en condiciones saludables. ¿Qué factores permiten estas condiciones de salud en este tejido? Bueno, si tuviste algún trauma, una caída, alguna lesión, hay un proceso de cicatrización y posiblemente esa restricción se genera. Una compensación, factores, y aquí hay algo que me encanta, que es la parte somatoemocional. Nosotros somatizamos nuestras emociones en nuestro cuerpo y muchas veces, como normalmente escuchamos hablar, creamos bloqueos corporales a partir de alguna emoción, a partir de algún pensamiento. Y eso sucede de manera eferente, o sea, de nuestra psiquis hacia nuestro cuerpo, pero también en una reacción aferente de nuestro cuerpo hacia nuestra psiquis. Por lo tanto, muchas veces sucede que en plena inducción, en pleno tratamiento, el paciente puede empezar a llorar de la nada, sin ningún motivo, sin ninguna razón. Y me acaba de suceder recientemente con una persona, y eso tiene que ver, y la persona no reconocía de dónde, por qué estaba llorando, pero eso tiene que ver, como iba a decir, de esos bloqueos emocionales que a lo largo de la vida se van creando y van desarrollando una memoria, pues la fascia tiene memoria, y esa memoria reactiva permite ese bloqueo. Quiere decir que qué interesante lo que estás planteando, que también no es solo la parte física, sino está incluido esa parte emocional, psíquica, que puede Sí, soltar ese dolor, drenar sí. ese dolor. Es bueno conceptualizar las cosas y verlas desde un punto de vista multisistémico. O sea, no es solo un sistema. Si vas a un médico, a una consulta médica porque tienes dolor en el hombro, ok, ¿por qué el dolor? Que te va a decir, bueno, tienes una tendinitis. Ajá, pero ¿por qué la tendinitis? Y entender que es un todo. No podemos separar el hombro de la cadera, no podemos separar tampoco el nervio del aspecto muscular, del sistema muscular, del sistema óseo, del sistema articular. O sea, todos los sistemas se complementan uno al otro y se conjugan, dando origen a lo que es nuestro cuerpo. Por lo tanto, nuestro cuerpo debería ser tratado de manera multisistémica. Cuéntanos algún caso o en qué caso específico puede ayudar la inducción miofacial y qué beneficios puede aportar al cuerpo de una persona. Son muchos los casos. Hay muchos casos clínicos. De manera increíble ha podido dar un beneficio, una ayuda o simplemente promover lo que sería la solución hacia esa condición. Mayormente podemos enfocarnos en las algias, que son los dolores corporales. Cervicalgia, por ejemplo, dolor en el cuello. Tienes dolor en el cuello, pues vamos a hacer el diagnóstico, vamos a ver el porqué, la evaluación, el análisis, de dónde está viniendo este dolor. Y quizá te parezca un tanto curioso, muchas veces el dolor de cuello ni siquiera tiene razón de ser, porque tienes una buena postura, porque tienes una buena calidad de movimiento, no hay ninguna limitación, pero cuando tocamos la parte visceral hay restricciones.
Estas restricciones las podemos asociar, sí, a lo que estábamos hablando, la parte somatoemocional, y esto te puede llevar, por supuesto, a crear esa restricción hacia los tejidos superiores y la limitación de movimiento en el cuello. Y eso es lo que la persona entonces siente como dolor cuando el sistema nervioso receptivo se ha activado y ya hay una cierta irritación, un grado de irritabilidad en el tejido corporal. De repente estamos aquí grabando el podcast, doy un giro y mira, ya, como tú dices, el cuello, la zona que puede ser más sensible o que también tú lo estás explicando muy bien, ya siente algún dolor que a través de la inducción miofacial, pues la puedes controlar, ¿eh? Claro, puede suceder lo que acabas de mencionar. eh, Muchas veces las posturas permanentes, el hecho de solo trabajar hacia adelante o mover la cabeza hacia arriba, hacia abajo, flexión, extensión, nos priva también de la capacidad de movimiento de lateralizaciones, que son las rotaciones y las inclinaciones. Y cuando hacemos una rotación muy violenta, quizás por no hacerlo tan recurrentemente, nuestro cuerpo no esté preparado para ella y genera algún tipo de protección, en especial en la cervical, ya que estás tomándolo como ejemplo, porque la cervical es una zona sumamente delicada y el cuerpo, el sistema nervioso la cuida muchísimo, pues por allí pasa todo lo que es, no solamente es la base de nuestro sistema nervioso, el cerebro, todo esto, sino también pasa la médula espinal. Entonces, cualquier riesgo de lesión hacia algo tan delicado como es nuestro sistema nervioso, pues crea un factor de protección, acción-protección, y puede generarte lo que llamamos una tortícula, puede generarte algún tipo de dolor. Y sí, las cervicalgias pueden tener varios orígenes, en especial hoy día se enfoca con el uso de la tecnología, pero, insisto, el gran detalle es la permanencia en esa postura. No es lo mismo ver el teléfono 10 minutos y resolver tu día y no verlo quizás más, como podría ser antiguamente un libro o un periódico. Leíste el periódico y ya no lo vuelves no te vuelves a colocar en esa posición. Eso sería muy diferente a lo que hoy día significa el teléfono para nosotros. Estamos con el móvil, por exagerar, 5 horas al día o más. Y eso nos puede llevar, sí, esa permanencia, esa posición de la cabeza y la cervical a tensiones musculares, a condiciones degenerativas, en especial a condiciones en donde los discos intervertebrales sufren y que generan una acción patológica ya, una discopatía. Y esto puede llevar a la persona a tener condiciones ya crónicas. Y crónicas me refiero al tiempo. O sea, que no es algo que ay, me duele el cuello y se me quitó. No, crónicos que puede pasar muchísimos años bajo esa condición. Y es un círculo, porque de esa condición viene la posible compensación, degeneración, más compensación, y no sales de allí. Y, por supuesto, la inducción miofascial, a tu pregunta, la inducción miofascial podría ayudar Ayuda. a liberar estas tensiones, a liberar estas cargas, a reprogramar la acción propioceptiva, interoceptiva, mecanoceptiva y sí, a que puedas mover el cuello con más calidad. Pero quiere decir que si no hay una corrección de la actitud de la persona, de las horas como tú lo estás indicando, de cómo colocas tú al estar con el móvil o las horas que puedas pasar, pues esto puede permanecer siempre como el dolor de la persona, ¿no? Sí, por supuesto, es muy clave lo que acabas de decir, porque somos seres de hábitos. Y si tenemos hábitos inadecuados, hablando de lo que sería higiene postural, por supuesto vamos a tener una condición como la que acabo de explicar. Si evitamos estos hábitos, vamos a mejorar la calidad de movimiento y nos enfocamos no en una tendinitis, no en una contractura, no en una discopatía. El enfoque tiene que ser en la calidad de movimiento. No te puedes mover hacia la derecha porque y ahí es donde es más congruente el tratamiento, es más abarcante y puede tener, sí, una mejora por más tiempo.